Bueno, en este ejercicio vamos a crear un bosque con un efecto muy interesante que es el efecto del salpicado y del pulverizador. El pulverizador, bueno, pues podéis hacerlo simplemente con un bote de limpiacristales. Yo aquí lo tengo adaptado con una base un poquito más pequeñita, como la boca es estándar, pues casi encaja con cualquier otro bote que tengáis en casa, ¿no? Como por ejemplo este que es un botecito de champú de viaje, ¿no? Bueno, y luego además pues veremos otras maneras de salpicar simplemente con los pinceles. Esto nos permite crear efectos pues como el que estáis viendo, ¿no? Que son como bueno, pues el interior de bosque donde hay muchas hojas, muchas luces y sombras, pequeñas lucecitas, pequeñas sombritas, que nos permiten crear pues texturas muy interesantes, ¿no? Muy divertidas también, ¿no? Bueno, entonces vamos a simplificar el dibujo mucho, vamos a crear como dos líneas de árboles, una en un primer plano y otra en el fondo, son simplemente pues líneas, ramas, eh, y vamos a hacerlo en dos capas. Ahora ya sabéis, sabéis mucho de acuarela si habéis hecho o habéis mirado los ejercicios anteriores. Aquí vamos a aplicarlos todos prácticamente, vamos a hacer degradado, vamos a hacer el sol, vamos a hacer el arrastre, el efecto del arrastre con el pincel, sobre todo por abajo. Vamos a hacer también el uso de capas, de hecho vamos a utilizar dos capas. Y luego añadiremos pues, el salpicado, que es un poco lo que añadimos de nuevo hoy. Entonces, como dibujo, simplemente vamos a hacer una línea como en un tercio. Ahora vamos a hacer solamente un dibujo. Este va a ser como el fondo. Y aquí vamos a poner como unas cuantas líneas. Y vamos a dibujar el sol. Vamos a hacer un circulito que va a ser nuestro sol. Luego, en el primer plano, vamos a hacer uno, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, bueno, dos o tres árboles que son los que van a estar en primer plano. Que luego, bueno, por tener un poquito la idea en la cabeza, aunque luego, bueno, podemos improvisar y ir cambiándolo sobre la marcha, ¿no? Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es crear un plano profundo, todo sobre húmedo. Vamos a crear el sol y luego vamos a aprovechar para hacer los árboles del fondo, ¿no? Entonces lo primero que podemos hacer es humedecer todo el papel, ¿eh? Vamos a humedecer todo el papel, sí. Desde arriba abajo, siempre respetando el sol. Ojo, importante, vamos a respetar el sol. Eso va a ser una reserva. Vale. La parte de arriba podemos, más o menos lo llevamos homogéneo, pero ya la parte de abajo podemos hacer arrastre hasta con el agua limpia. No hace falta cubrirlo todo a la perfección. Vale. Esto más o menos está cubierto. Ok. Ahora vamos a empezar con el sol. Entonces, en torno al sol vamos a poner amarillo. Un poquito más diluido. Ponemos un círculo amarillo, ¿vale? Luego naranja. Vale. Vale. Y luego ya podemos ir tirando con colores rojizos, tierras. Vale. Algo así. Vale, como está húmedo, bueno, pues tenemos tiempo de sobra para ir rellenando. Ahora, un poquito más lejos, pues le voy a meter, por ejemplo, magenta o incluso un poquitín de violeta. O azul. Si no tenéis violeta, pues azul. Ok, esto lo llevamos para abajo y ahora vamos haciendo arrastre. Arrastre. Por aquí abajo le voy a poner un poquitín de amarillo también. Bueno, y eso ya me va a servir para ir creando un poquito la atmósfera. Vale, ahora ya directamente puedo usar por primera vez el pulverizador. Entonces esto hay que coger un poquito de práctica, tener cuidado en casa, vais a tener que cubrir un poco la mesa para no mancharla. Entonces fijaos, simplemente voy a desde lejos, vale, un poquito,
Vale, eso ya que me está creando, pues me está creando como algunos huequecitos de luz en el agua. También puedo jugar ahora, mover un poquito, jugar con... se me ha creado aquí un efecto muy interesante de arrastre, que me va a permitir conservar ahí un poco de luz. Y esto lo que hace es romper un poco la homogeneidad, empieza a darle como más ambiente, más atmósfera. Vale, ahora con un pincel, bueno, podéis hacerlo con mucho cuidado con el pincel que teníais, este pequeñito, pero yo voy a coger uno más finito que tengo y voy a coger pues un tono, por ejemplo, carmín. El carmín sí me puede servir, más o menos. O si no, pues un tierra que tengáis, algún color tierra. Y ahora voy a ir haciendo líneas desde el tercio hacia arriba. Voy a hacer algunas líneas. Incluso pueden sobrepasar por encima del sol. Y eso van a ser algunos de los arbolitos del último plano. Vale, ya se va creando un poquito ahí la atmósfera del plano trasero. Todavía más. Ahora voy a jugar con el salpicado. Voy a jugar un poquito más con el pulverizador. A ver si consigo que se me queden algunas gotitas blancas ahora. Vale, eso es lo que quería. Y ahora voy a empezar a salpicar ya. Entonces voy a coger, por ejemplo, amarillos. Este salpicado, bueno, pues hay que crear una densidad líquida, pero que tenga densidad. Hay que buscar un poquito hasta que salpique. ¿Veis? Ya con esto voy consiguiendo efectos de algunas hojas, hojas otoñales. Y ahora voy a combinarlo también un poquito con un tierra o un naranja para que tenga más juego. Vale, y eso me va a ir efectivamente. Ok. Bueno, pues voy a marcar un poquitín más algunos árboles. Esto lo estoy haciendo todo sobre húmedo, pero realmente luego, aparte del solo húmedo, también jugamos con el semi-húmedo. No siempre es húmedo o seco, sino que también jugamos sobre el semi-húmedo o semiseco para seguir creando efectos, ¿no? Y bueno, yo creo que esto ya me está sirviendo como un último plano. Ok, y por el momento lo voy a dejar secar. Si tenéis un secador en casa podéis secarlo poniendo el secador, guardando bastante la distancia para que no se deforme y si no, pues esperamos unos minutitos a que seque para aplicar la segunda capa.